Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace muchísimo visitar no solo a un buen amigo, sino a un destacado profesional en el campo de la medicina deportiva y también como deportista. Les hablo del doctor Félix Murillo Morales. En primera instancia, doctor, qué gusto saludarlo y gracias por recibirnos. Estoy para servirte, como siempre. Muchas gracias, doctor. Bien, conversar con el doctor, ustedes, queridos telespectadores, va a experimentar una persona de tantos años, de una trayectoria muy amplia metida dentro del deporte, como indicábamos inicialmente. Doctor, practicó usted muchas disciplinas. Primero, ¿dónde nace el doctor Félix Murillo? Yo nací un 29 de mayo de 1941, así que tengo 69 años y fracción en este momento, allá en Naranjo de Alajuela. Y ahí viví más o menos hasta los 12 años. Luego estuve en Ciudad Quesada por unos años y luego me vine en el año 55, 56 hacia el lado de Guadalupe. Y de ahí para acá pues prácticamente es cuando he estado viviendo, digamos, ahora en San José y dedicado totalmente al deporte, después de pensionado, por supuesto. Claro. Iniciemos en el campo del deporte como protagonista, doctor, para ir más o menos contándole a los queridos telespectadores cómo inicia usted en el deporte, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera disciplina que practicó? Pues como todos en este país, me tocó empezar con el fútbol. El fútbol. En la escuela, era en esa época portero de la escuela y ahí empecé también a jugar al básquetbol y eso se incrementó cuando ya llegué al colegio y siguió la historia de lo único que nos enseñaban prácticamente que era eso. Allá por el año 57, 55, 56 por ahí me tocó estar en Ciudad Quesada y también ahí conocí lo que era el béisbol a través de gente que venía de Nicaragua. Ajá. Y había una cosa interesante que era que en esa época no había ni televisión y el radio era lo único que uno podía escuchar, con tan mala suerte que en esa zona solamente se podía escuchar en onda corta. Onda corta. Y entonces ahí lo que oía yo sobre todo era que el Marianao, el Cienfuegos, allá de Cuba y los equipos del Valencia, los Gavilanes y el Caracas. Y aprendí lo que era el béisbol, inclusive a notarlo sin saber prácticamente ni haberlo visto. Y ahí todavía goza mi esposa con algunas poses que hacía yo para batear, que era el final de un swing y nosotros creíamos que era el inicio del swing, porque nunca habíamos visto prácticamente nada. Y después de ya, pues pasó esa época ya, fue cuando estuve metido, digamos, en el fútbol. Doctor, devolvámonos un poquito, bueno, sí, exactamente. Vamos en esa etapa en la que usted forma parte de ese equipo de San Carlos. En esa época. Es decir, que llegó a la en esa época, primera división. Sí, estábamos en el colegio una gran cantidad de muchachos y en esa época también se jugaba todos los días, lloviera, que no era extraño, sí, Ciudad Quesada, y menos cuando había todavía aquellas montañas y todo, todos los días. Me acuerdo de Miguel Arce, el Pache Sauma, el Patilla, el Nano, Hidalgo, bueno, una cantidad de jugadores en esa época. Los Hernández, Renco Hernández, ¿verdad? Mario. Renco y Mario. Claro. Definitivamente. Estaba por ahí Arenal González también en esa época. Todavía no. Todavía no. Había un muchacho que era muy buen portero en esa época también, que era de Boca de Arenal. Y después fue cuando ya llegó, tiempo después, esta gente a la primera división, pero ese grupo era prácticamente el juvenil que teníamos nosotros en esa época.
Y de ahí siguieron pues ellos y me tocó ¿Qué venirme. sucede, doctor? ¿Por qué no pudo No. continuar en el equipo? Porque me tocó venirme para San José. Ya venía para San José. Sí. Claro. Y llegué a Guadalupe. Y ahí en Guadalupe tuve que ingresar al Liceo de Costa Rica, donde me gradué de bachiller. Y también ahí pues jugué en Guadalupe con el Santa Cecilia, en juvenil todavía. Juvenil, claro. Y yo les decía hace un rato fuera de micrófonos que en esa época estaba el Macho Lara, el Grillo Roldán, mucho el Miguel Morales. Miguel en fin, Morales. muchos jugadores de esa época también juveniles que fue una conformación tremenda y que pasaron a equipos de primera división, me acuerdo de Orión, de Alajuela, en fin. Y al mismo tiempo me tocó ya empezar a jugar softball. Softball. Porque dio la casualidad de que en la cancha de donde está el parque, Ajá. ahora de Guadalupe, ahí lo que había era una cancha de fútbol. Y como siempre, uno metido en todo. Hicimos un equipo de softball. Estaban los Jiménez, estaba Rómulo, había un salvadoreño, Ajá. había un grupillo grande, nos entrenaba el desaparecido Mickey Espinosa, que fue uno de los umpires mejores que ha tenido nuestro país en toda la historia a nivel del béisbol. Y pues ese equipo fue de las épocas más sufridas en el softball, Ajá. porque los muchachos no eran muy bien portados. Entonces había que ir a buscarlos en la mañana del domingo para irse para la sabana. Y en esa época eran 15 céntimos lo que costaba el pasaje y a veces no había. Y teníamos que volar pata, como decimos nosotros, desde allá del lado del San Juan de Dios hasta la sabana. Pero fue muy bonito y también concomitantemente con eso estaba en el fútbol y el básquet también ya por ahí. Fue en el año 62 cuando una vez el segundo entrenador que tenía el Saprissa, un brasileño, don Jorge Ramos. No, Jorge Ramos, más atrás. Claro. Ahorita no me acuerdo el apellido, pero era don Jorge. Vino después de Otto Pedro Boom. Después de Otto Pedro. Sí. Yo trabajaba en una librería y ahí llegó a buscarme porque fui recomendado por entrenadores de Guadalupe para que fuera al Saprissa. Entonces ese año también tuve la suerte de estar entrenando también con el Rabbit en la primera división, donde estaba Ruiz, estaba también el Mudumaña, estaba el Paco Navarrete, el Tabash, toda esa gente, Salazar. Y de casualidad, don Wilfredo Livi me dijo que si yo jugaba béisbol. Y yo le dije que sí, pero que yo nunca había jugado. Entonces me llevaron al estadio y llegué y sin haber realmente jugado nunca, porque yo nunca jugué, excepto que habíamos jugado unos partidos de softball que nada que ver. Me dejaron de una vez en la primera división y de ahí en adelante me tuve que dedicar al béisbol por una razón que tal vez ahora no la comprendan, porque ahora el negocio es diferente a nivel del deporte. En esa época uno no ganaba absolutamente nada. Había que entrenar a mediodía en una sola carrera, ir allá a las canchas de la sabana, devolverse al trabajo a la 1, porque antes había horario partido. Entonces, en esa hora y 10 que podía entrenar uno, era lo que tenía chance. Pero si uno entrenaba fútbol, entrenaba béisbol y entrenaba el básquetbol, y yo estaba estudiando. ¿Y alcanzaba para todo? Cuando me di cuenta, por agosto, por esta fecha más o menos, yo había perdido ya 15 libras de peso. Claro. Y ya no me daba, y tuve que decidirme en algo y me dediqué a lo que menos me costaba, que era el béisbol, que no necesitaba entrenarlo mucho. Y me dediqué a eso prácticamente de ahí en adelante. De ese año 62 me tocó ser el novato del año. Fui llamado ya a la selección nacional también en esa época, que pues quedé entre los primeros de bateo y tenía una virtud que era que bateaba a la izquierda y también a la derecha. Yo era a la derecha, entonces
Ahí pues más o menos no fui el mejor, pero tampoco fui el peor. Fui promedio y me pude mantener por muchísimos años. Eso fue allá por los años 60. En esa época conocí a José Manuel Soto Delgado. Ajá. Con todo el respeto para todos, para mí el mejor ciclista de la historia de este país. Y me tocó pues guiarlo y ahí me metí mucho en el ciclismo. Ajá. Fue cuando empecé a estudiar más ciclismo y se formó una bonita amistad entre la familia José Manuel y todos los hermanos de él, que me tocó dirigirlos a él, y después toda la gente que estaba rodeándolo, los famosos panaderos, Roger Cartín, hijo de don Luis Cartín, que en paz descanse. Y de ahí seguí metido en eso, y ese año, curiosamente también, yo fui nombrado el novato del año, y José Manuel Soto también fue nombrado el novato del año. Qué bueno. en el ciclismo. Y de ahí en adelante, pues me metí mucho también pues, a ayudar en el ciclismo, pero también me dediqué siempre al béisbol. Y pasaron los años y siguen pasando. Y ahora ya por los años, ¿qué sería? 70, por ahí, me encontré que estaba trabajando en la clínica de Santo Domingo de Heredia. Y fue un octubre del 75, si mal no recuerdo, que di una vuelta a la hora de salir de la clínica por donde está la plaza, en la esquina la esquina noroeste de la plaza, que está frente a la basílica, y me encontré con unos niños que estaban jugando, escolares. Y ¿Qué jugaban? Béisbol con una bolilla de tenis. Claro. Y entonces dije yo, voy a pasar mañana a ver si están. Al día siguiente, no sé si dichosamente o qué, pero no llovió y ahí estaban, porque era la época de octubre. Y en octubre llueve mucho, pero tenía una ventaja. Era cuando se estaba jugando la Serie Mundial. Ajá. Y en esa época estaba jugando, si mal no recuerdo, sí, era el Joe Morgan, el David Concepción y todos esos de los Rojos de Cincinnati. Y me acuerdo que esos chiquillos, algunos le decían Morgan y al otro, claro. sí, los nombres de los beisbolistas que estaban en la serie. Beisbolistas a imitar por sí. ellos. Claro. Entonces, me bajé del carro y les dije que si ellos les gustaría jugar béisbol y llegar a jugar conmigo en la primera división. El que tenía más años tenía 11 y los otros tenían 3 años menos algunos. Y gracias a que, entonces les dije que sí, que al día siguiente yo llegaba. Y ya me traje unas manillas porque en esa época, pues también dichosamente, nadie sabe por qué ocurren las cosas, daban premios a los que eran campeones en una posición. Ajá. Y a mí me tocó ser muchas veces y muchos años campeón de right fielder, por ejemplo. Y tenía muchas manillas sin uso, que me las daba una empresa comercial. Lo mismo que bates por las cosas del bateo y unas cuantas bolas. Y cuando me di cuenta, ya estábamos jugando al béisbol y enseñando. Pero aquí viene un hecho interesantísimo. Se presenta que no había un lugar por donde jugar. Ayer esa esquina estaba muy mala. Y además estaban los del fútbol, que para variar estaban siempre reclamando, con toda razón. Pero había una parte detrás del marco, al sur, frente a la iglesia Félix Arcadio Montero, que empezamos a usarle en una esquina. Y ahí, pues para resumir esto, porque es muy largo y muy lindo, me tocó conocer al padre Sobrino, que en paz descanse, era un cura español que estaba en Santo Domingo, y él me apoyó, sin saber nada de béisbol, pero él vio que todas las tardes, a partir de y empezó a llenarse de chiquillos. Ajá. Bueno, cuando nos dimos cuenta ya teníamos una canchita ahí. Y al año siguiente, bueno, ya participamos en los primeros partidos y nos fue muy bien. Y seguimos en eso, y después hice una escuela que empezó en noviembre y la terminaba en marzo cuando empezaban las clases. No es como ahora, lamentablemente, y lo he dicho muchas veces, que a los niños les han cortado todo lo que es
sus vacaciones. Vacaciones en otras épocas que nada que ver, y cuando está el tiempo bonito casi no lo pueden aprovechar, como lo he podido ver ahora con una escuela de ciclismo que tengo en los últimos años, que se lo reducen a uno unos cuantos días de enero, porque todavía no entiendo la manera de pensar de los señores de educación, que hay que darles el espacio a los muchachos para que puedan desarrollarse en estos deportes. Bueno, ahí me tocó con Santo Domingo. El año siguiente ya teníamos como 200 y resto muchachos. Qué bien. Y seguimos hasta que tuvimos en todas las ligas, fuimos campeones de campeones en aquella época en que había béisbol. Por los años 90 habían ya cerca de 95 equipos de liga menor en San José. Todo eso se perdió y a mí me duele mucho que se haya perdido. 15 años y se desbarató absolutamente todo lo que había. ¿A qué atribuye eso, doctor? Bueno, eso yo creo que los dirigentes del deporte, del béisbol, mejor que lo analicen ellos. Yo tengo mi criterio, pero a lo mejor estoy equivocado porque no estoy metido en eso, pero obras son amores y no buenas razones. Las cosas son como son, y la verdad es la verdad. Había béisbol en esa época en San Francisco de los Ríos, en Desamparados, en el lado de Pavas, en el lado de Escazú, en Guadalupe, en Moravia, por todo lado había béisbol. Y aquellas canchas no cabían los muchachos para eso. Bueno, el asunto es que llegamos al final de cuentas ¿Cuántos de esos niños ya llegaron a primera división? Prácticamente todos. ¿Todos? Sí. Bueno, pues imagínate. Llevaron, ahí estaba la labor. Sí, y ya llegaron, y fue una cosa pues que tal vez muy poca gente la ha podido experimentar, que es, siendo un jugador activo, me di cuenta que simplemente yo sabía cómo coger una bola, cómo tirarla, cómo batear, pero no sabía explicar por qué era esa cosa. Qué interesante. Entonces fue cuando me di cuenta de que yo no sabía nada. Lo único que sabía era que no sabía nada, como dijo un filósofo, y tenía toda la razón. Entonces me empecé a comprar libros. Con decirle que compré 42 libros de béisbol. Mandé a traerlos a los Estados Unidos. Y de ahí en adelante, pues cada vez fui mejorando, y todavía cada vez que me aparezco por ahí, compro los libros. No, siempre estoy comprando los libros porque eso no deja uno de aprender. Bueno, eso sirvió para que tuviéramos, incluso compramos la primera máquina tirabolas, que fue de las primeras que hubo en nuestro país y que ahora yo ni siquiera las veo. Llegamos a ser campeones de Juegos Nacionales, siendo unos niños todavía esos muchachos. Le ganaron un equipo de Limón con todas sus estrellas en esa época, con todos, porque hubo un problema y se retiraron de la Liga Mayor y les permitían como a los 2 años jugar, y entonces todos jugaron ahí. Y perdimos la medalla de oro la perdimos en Limón, en los Juegos de Limón, contra ellos, pero les quitamos el invicto que tenían de años en el propio terreno de ellos. Luego nos metieron 2 palizas al día siguiente, que no teníamos por qué jugar, pero tuvimos que jugar. Y al año siguiente, en Pérez Celedón, pues cobramos la factura. Y ahí los dejamos ya sin su medalla de oro. Y entonces después ya nos tocó ese mismo año ya jugar en la primera división, y no podíamos ganar porque había todavía muchas deficiencias, que eran muchachos algunos más debilitos que los que habían. Estaba un Chicho Garrido, un Pana Watson, estaban toda esa playa de grandes jugadores que teníamos en el béisbol mayor, un Juan Martínez, bueno, todo ese montón de gente excelente, pero perdían así por la mínima. Entonces algunos empezaron a hablar de que ya yo no servía como entrenador, porque posiblemente no ganábamos, y todo es un proceso, siempre se gana, se pierde. Entonces empecé a retirarme, y mejor me retiré, y al final de cuentas, por dicha, el béisbol siguió, y Santo Domingo, pues ese polideportivo, ahí aprendí yo lo que era trabajar para hacer algo. Me acuerdo que la cancha de béisbol iba donde estaba la pista de atletismo, y era una cancha de béisbol con todas las de ley, eran 410 pies por el center field, 325 por los lados, una cancha
maravillosa. Que no tenía nada que envidiar a ninguna cancha. Pero resulta que la gente del fútbol se metió y que querían una cancha de fútbol ahí. Y yo les decía que por qué, si ya tenían como 14 canchas en todo el cantón, ¿por qué iban a quitar la única cancha que había? Y aún así, pues, hubo que hacerla allá en el bajo y me tocó rellenar un pedazo para poder tener right fielder, el left fielder. Ajá. Por eso esa cancha quedó ahí, para que lo sepan los que no lo saben. Claro. Porque el Comité Cantonal de Deportes de esa época fue dominado por la gente del fútbol. Y para verdad es el tiempo. ¿Por qué conoce usted a Santo Domingo de Heredia? Por el béisbol. Por el béisbol. Claro. Hay una anécdota interesante que mejor no la cuento, pero todos los del fútbol que la vivieron en esa época contra los juveniles que teníamos posiblemente se acordarán y sabrán por qué les cortamos el marco del costado sur de la cancha de fútbol. Bien. Con el doctor podemos hablar muchísimo tiempo más acerca de las diferentes disciplinas deportivas, pero vamos ahora a la faceta del doctor Félix Murillo como dirigente. ¿Dónde inicia? Mire, yo creo que el dirigente tiene que ser como una persona, tiene que nacer. Porque al nacer, hay mucha gente que sirve para dirigente y otros que están igual que uno y no sirven para dirigentes. Yo no sé por qué razón algunas personas como que nos cae todo encima o no lo buscamos. Yo todavía no lo he entendido. Incluso sale uno de una y se mete en otra. Y dice, yo salgo ya, y cuando te das cuenta estás metido. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que estaba en la escuela, me acuerdo ahorita, me acabo de recordar esto porque ustedes me están invocando recuerdos, que un uniforme de básquetbol para el equipo que teníamos en aquella época en la escuela en Naranjo, este servidor y mi abuela, que era la que era costurera en esa época, tuvimos que hacer rifas. ¿Y quién era el que hacía las rifas y vendía los números? Este que está aquí. Claro. Porque era el que le ponía todas las ganas para aquello. ¿Quién era el dueño de la bola? Yo no sé por qué era el dueño de la bola. Yo conseguía plata para ver cómo estaba la bola, hasta que me acuerdo que una vez un tipo que estaba con nosotros en sexto, hicimos un montón de plata y venía para San José y no volvió. Le dimos la plata y no las clavó, se las robó. Me quedó clarísimo, toda la platilla que habíamos conseguido por una bola de esas de coyunde y todo, ¿verdad? Pero como en San José había mejores, la mandamos a traer a San José. Claro. Pero de ahí en adelante sigue uno metido en eso, y cuando estábamos en el liceo, por ejemplo, San Carlos, y usted tiene razón, y estoy pensando que uno como que nace para estas cosas. Hicimos con el poquito grupo de personas que había, me acuerdo, hicimos una triangular de béisbol, sin saber casi nada. Involucré a los profesores, alumnos, y jugamos béisbol. Yo no sé qué béisbol era, pero hicimos varios partidos de béisbol. Hicimos también canchas de, pues, el basquetbol también. Y de ahí en adelante ya llegué aquí a Guadalupe, y fue cuando me encargué del asunto del softball. Claro. Y después ya me tocó seguir adelante con los otros equipillos allá en el Santa Cecilia y todas esas cosas. Después hubo un momento en la Doctor, la mayor parte de su vida prácticamente la ha dedicado al deporte. Yo pienso que sí. Sí. Pienso que claro, sí. Porque... Y no me arrepiento. Si naciera, lo haría, pero lo haría. Y aún sigue involucrado en el todavía. deporte todavía. Claro, sí. Todavía. Doctor, por ejemplo, hablemos un poquito acerca de lo del velódromo. ¿Cómo se produce, verdad, también? Es decir, ya no solo el ciclismo de pista, el ciclismo, el velódromo, ¿verdad? Bueno, mire, ¿Cómo nace la idea de traer, de hacer el velódromo, de dedicarlo precisamente? El velódromo nace con pues, ideas. Yo ni sabía que era un velódromo, sinceramente, se lo digo. Yo sabía de ciclismo de ruta, y usted vio ahí un libro que me tocó hacer allá por los años 89. Pero me tocó meterme en el velódromo por una razón, porque estando en el Consejo Nacional de Deportes, se dio la orden para hacer el velódromo. Ajá. Lo hicimos, en otras palabras, sí, y lo entregamos, pero pasó un año, no había nadie que se dedicara, a nadie sabía ni le interesaba.
Entonces, con un pequeño grupo, eran 4 muchachos, empecé a meterme en el béisbol, perdón, en el ciclismo de pista, y lo conocí y me encantó. Y de ahí en adelante me tocó arriar con esa estructura hasta la fecha, que todavía sigo. Hace un momento acabo de llamar a Carlos Magno, el arquitecto de la dirección del ICODER, para preguntarle que cómo iba el asunto de la electricidad. Pero siempre he estado metido en todas estas cosas, igual que me pasó con el control antidoping, que claro, de los años Doctor, 80 he estado metido en eso. Ha sido bastante provechoso lo del velódromo, es decir, en el plano deportivo, competitivo también. Yo pienso que sí, pero aquí falta todavía que los entrenadores que hay en este momento entiendan que el velódromo es el crisol donde se hacen los ciclistas. Ahí es donde usted los puede corregir fácil, donde puede ver las grandes virtudes que tengan o las deficiencias que tengan para corregirlas, ya sea en pista o en ruta o en el mountain bike, donde sea. Pero no lo han aprovechado como debe ser, no entiendo las razones. El velódromo está abierto, sí tenemos un horario que viene desde las 5 de la mañana o 4 de la mañana, ahora no hay problema, ahí llegan, hay guarda. Después se le da el chance de las 8 a las 12 a los ciclistas de pista, que para eso fue, pero no lo aprovechan. Y vamos a ver, ya se ha deteriorado mucho, ahora estamos en el proceso de recuperarlo para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que vienen, porque tenemos que tenerlo. Como le digo, es una faceta, es muy lindo, es totalmente científico, es totalmente diferente, es una belleza el ciclismo de pista, y eso me ha permitido ir a muchísimos campeonatos panamericanos con selecciones. Hemos hecho papeles muy buenos, se desconocen aquí porque, como digo yo, si fuera el fútbol posiblemente sí sabría todo el mundo algunas cosas, pero a mí me dolió hace muchos años que hicimos un tiempazo, le ganamos a Canadá, le ganamos a Estados Unidos en velocidad por equipos, que es una maravilla eso, lo que hicimos. Se mandó a la prensa y no publicaron, pero ni una cuartilla siquiera. Y dice uno, bueno, los muchachos sufrieron con eso. Sí, por supuesto, claro. Doctor, aquel grupo de notables dirigentes que ustedes estuvieron manejando en algún momento el deporte de este país, estaba la licenciada Clemencia Conejo, ¿cuáles otros dirigentes de altura, verdad? Estaba también don Rodrigo Pacheco López, que fue, que en paz descanse, sí, claro, que fue jugador del Saprissa, fue kinesiólogo, sí, claro, conocía muchísimo de esto. Y luego estaba doña Clemencia, una autoridad, y mi respeto para esa gran mujer. Mario Guzmán, el líder jonronero de toda la historia de nuestro país, extraordinario shortstop y de selecciones nacionales, en fin. Estaba Sandra Jiménez, una veterana del básquetbol, del baloncesto, claro, sí, increíble. Sí. Y después prácticamente eran 7 miembros, siempre variaban algunos ahí, claro, que renunciaban, pero deportistas en un Consejo Nacional de Deportes, yo creo que en esa época fue extraordinario. Doctor, desaprovechados en este momento, porque pudieron seguir aportando mucho al deporte. Sí, pero son cosas que uno no entiende. Cuando se hizo la ley, es que son muchas las cosas. La ley 7800 me tocó a mí colaborar de lleno para hacerla. Y cuando se hizo la escogencia de cómo sería la estructura del Consejo Nacional de Deportes, pues yo pienso que se dio una cuestión muy política a última hora, que no tenía que haberse dado, porque ese Consejo Nacional de Deportes, todos peleábamos por el deporte como deporte, porque a ninguno nos contaban cómo era rasparse, quebrarse, sufrir, llorar, o reírse de la felicidad, o llorar también de la felicidad, porque todos habíamos sido atletas en diferentes deportes. Claro. Entonces sabíamos lo que estábamos haciendo, peleábamos por eso, y ninguno tenía pretensiones económicas y menos políticas, porque uno de los dichos míos siempre fue, he usado siempre el deporte, la política para el deporte, mientras que hay muchos que pueden decir todo lo contrario. Claro. Doctor, hablemos acerca también de otra faceta, el doping en este país, ¿verdad? ¿Cómo no? Eso, ¿cuándo comienza a establecerse acá? Mire, entre las cosas allá por los años 80, como le digo, yo dirigía, a muchos ciclistas. Después, cuando José Manuel se retiró, yo me retiré,
y por los 80 me llegó a buscar un grupo de muchachos para que los entrenara. Entonces empecé y me di cuenta de cosas que yo realmente no conocía. De gente que de pronto ganaban y rarísimo y ni entrenaban y cosas de ese tipo. Entonces empezamos a hacer los primeros controles antidopaje en el año 84. Incluso hay un positivo, un campeonato de veteranos que es histórico con una efedrina. De ahí en adelante pasó el año 85, 86. En el 87 salieron 3 ciclistas ya dopados. Se intentó hacer el laboratorio de control aquí, se hizo. Se empezó a trabajar con una Comisión Nacional Antidopaje. ¿Hubo las sanciones correspondientes? Sí, claro que las hubo. ¿Se respetaron? Se respetaron. Sí. Pero después ya... Como precedente. Sí, pero eran sanciones como que daba risa, porque te castigaban 2 meses y sobre todo cuando no estabas entrenando. Por ejemplo, de enero a febrero, cuando no había nada. Cuando no había actividad. Sí, no es como ahora que, gracias a Dios, ese es un tema larguísimo de tratar, que nació la Agencia Mundial Antidopaje, donde los castigos se unifican para todos los deportes, mínimo 2 años y el segunda vez que cometa la falta de por vida. Pero de ahí en adelante empieza y después nos metemos nosotros Doctor, ¿y el fútbol? Con sí, su control? Ahí voy. Sí. Empezó a meterse juegos nacionales, empezamos con un laboratorio que teníamos en la Dirección de Deportes, que estaba ubicado prácticamente en el hospital psiquiátrico, allá donde estaba el doctor Benjamín Mejía, que extraordinaria persona y que nos ayudó muchísimo a todo lo que es la parte del control antidopaje. Pero nos metimos en el fútbol y eso fue un gran problema porque empezaron a salir positivos y entonces empezaron a ver cómo hacían para zafarse de todo lo que era el doping y yo creo que lo fueron logrando y la historia tal vez la puedo escribir dentro de un tiempo porque... Sería muy importante. Sí, es importante porque se hizo un laboratorio que iba con muy buen tino, muy bien, con un espectrómetro de masas igual que cualquiera de los grandes y lo llevábamos muy bien, estaba en el MAC, pero de pronto... un señor ministro, que no me quiero acordar el nombre, mandó a decir que no se hicieran más controles ahí porque no se podían utilizar orines de humanos, a no ser que fueran orines de vaca. Con la inteligencia con que expresó eso, así se apiaron el laboratorio, pero habían intereses posiblemente, mejor digo yo, para no meter, posiblemente, a lo mejor, quién sabe, de que no existiera ese laboratorio. Que no existiera. Porque habían salido gente positiva de un equipo al que esa persona era adicta, o era aficionado. Y entonces ahí siguió y después, ya en los últimos, del 98 para acá, hasta hace 2 o 3 años, está el oscurantismo del control antidopaje. Claro. En la época de don Miguel y después de Miguel, don Miguel, Rodríguez y si mal no recuerdo también después de Figueres, porque pasaron cosas que no deben de pasar, luego se ha reactivado, ahora ya se está trabajando mejor porque hay una agencia nacional que ya en este momento, el año pasado aceptó la Agencia Mundial los reglamentos de la Comisión Nacional Antidopaje, que está en el ICODER a través del Estado y acaba de firmarse la Convención Internacional de la UNESCO, que es lo que le da el marco legal por ley al control antidopaje en nuestro país. Y entonces ahora yo sí quiero saber cómo se va a hacer, porque entonces el ICODER ahora va a tener que tener su oficina para que esté la comisión, esté en quien esté, aunque yo no esté, no importa, pero va a tener que tener su secretaria, va a tener que tener, porque los programas hay que hacerlos, porque el país se acaba de comprometer por una ley a hacer los controles antidopaje, divulgación, o sea, la educación, todo el seguimiento, todo lo que tiene que haberse. Y ya ahí ninguna federación se va a poder escapar, ninguna, porque la Agencia Mundial cobija absolutamente todas. Doctor, ha sido muy grato poder conversar con usted y que le haya contado a los queridos telespectadores pues tanta experiencia, ¿verdad? Ligado primero como deportista, después como dirigente. Sé que nos quedan muchísimas cosas más, pero yo quisiera tener una nueva cita con usted para poder conversar aspectos importantes que sé que nos quedan mucho en el tintero, ¿verdad? De manera que muchas gracias y ha sido un gusto, doctor. Bueno, el gusto ha sido mío y muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Gracias, doctor. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos Hicieron Historia, hoy nos ha complacido muchísimo conversar con el doctor Félix Murillo Morales. Más Deporte TV presentó Ellos Hicieron Historia.